Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es 12 de agosto, estamos a 4 días del 16 de agosto, día de la restauración. Se cumplen 2 años ya del segundo gobierno de Luis Abinader, le restarían solamente 24 meses. El PRM el pasado domingo pues resolvió algunos temas en la casa que tenía que atender temprano. Uno de esos temas era cómo vamos a nosotros a definir quién va a dirigir. Bueno, vamos a una elección donde todo el que se considere PRMista participe y vote por quien entienda, o vamos a tomar nosotros, como nuestros propios estatutos lo establecen, en una convención, a decidir quién va a ser presidente, secretario general. Fue electo Juan Garrigo Mejía, nieto de Hipólito, hijo de Carolina, un dirigente, un trabajador de la política. Quienes los conocen, ojalá que la gente se dé el chance y deje que Juan Garrigo pueda mostrar las habilidades y el talento que tiene. Juan, que no está muy acostumbrado a las cámaras, que no está muy acostumbrado a los micrófonos, tuvo la oportunidad el domingo de tener una mayor exposición y en las honras fúnebres a un dirigente fallecido del PRD, el diputado Frías de Santo Domingo Este, un legendario servidor público, en varios periodos diputado, regidor cuando todavía el distrito era todo el conglomerado que hoy compone la provincia y el Distrito Nacional, pues falleció luego de una enfermedad que terminó costándole la vida. Recibió las honras que le correspondían en el ayuntamiento del distrito, también en la Cámara de Diputados, y bueno, es un hombre que deja un vacío enorme en la dirigencia de un partido que él ayudó a construir hace unos 11 años, que es el PRM. Un PRDista de larga historia y también un PRMista muy comprometido. Allí Juan Garrigo habló con la prensa, se mostró bastante conmovido. El diputado Frías era muy cercano a su familia, a Hipólito, a Carolina. Era un dirigente muy querido en Santo Domingo Este y allí se mostró Juan Garrigo. Entonces el PRM resolvió ese tema. El PRM pues dejó resuelto este asunto. A quienes no les parezca, yo lo decía el otro día, y hay gente que le choca. Ayer hacía yo el comentario, y mi amigo Casals, que lo estimo mucho, pero a veces la gente, a mí no me gusta mucho el postureo, ni darle el matiz a las cosas que no tienen. Cuando el PRM se fundó, yo tengo una prima que es dirigente histórica del PRD, dejó media vida votada en ese partido y tomó la mejor decisión que pudo haber tomado, que fue irse al PRM. Y en el PRM recuerdo como ayer la frase que me dijo en la sala de su casa. En esa época yo iba con mucha frecuencia a Fantino. Me dijo en el 2018, primo, ¿qué usted va a hacer para el 2020? Yo le dije, bueno, prima, yo me he apartado de la vida partidaria, me da igual quien gane, yo soy una persona que vive de su trabajo, apuesto a la estabilidad del país, que es lo que me interesa. Me dice ella, bueno, yo soy muy amiga de Hipólito, me dice mi prima, pero yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que Luis llegue a ser presidente. Estoy hablando 2 años antes, ya Luis había sido candidato, ya había sido candidata a regidora, había ganado esa regiduría, estaba ejerciendo como tal, pero me estaba preguntando algo y yo le dije a ella que me parecía genial, pero que mi visión hacia el 2019 de la política había cambiado drásticamente y que yo iba a seguir el camino que la visión me señalaba que debía de seguir, no alinearme con nadie, estar donde yo entendiera que era conveniente para mi causa primero y luego el resto. Mi prima siguió su olfato, siguió su visión, siguió su ética y comprometida hizo campaña por Luis. En el 2020, en medio de la pandemia, faltando una semana, 2 semanas más o menos para las elecciones, ella me llama y
yo salgo para Fantino con mi mamá, las perras que yo tenía, y nos vamos viernes o sábado, ahora estoy confundido. Nos fuimos sábado para Fantino. Y ese día era la caravana de cierre de las elecciones nacionales, tanto a nivel congresual como a nivel presidencial. Se había movido la elección para el 5 de julio. Y un vecino y muy amigo de mis primos, que son como si fueran mis sobrinos, hijos de mi prima, pues se estaban organizando para su caravana. Estábamos viendo cerveza, etcétera. Nos fuimos para un sitio que era nuevo, Fantino, en ese momento, y todavía estaba la paranoia del coronavirus, pero estaba más calmado. El asunto es que se armó el caravaneo, me montó el pana en un Honda Fit que él tenía, y del lado del pasajero, vamos allí, caravaneé media provincia Sánchez Ramírez con esta gente en el cierre de campaña del PRM en el 2020. Y le dije a mi prima, convencido de lo que ya sabía desde hacía semanas antes, porque trabajé de cerca con la campaña de Gonzalo, que el PLD no tenía los números para poder forzar una segunda vuelta, que si bien es cierto que Leonel estaba drenando una cantidad importante de votos al PLD, una gran cantidad del voto PLDista, sobre todo en la clase media, que había votado por el PLD, no que fuera PLDista, ese voto que había beneficiado la causa PLDista los años previos, había cerrado fila de manera contundente con el cambio de Luis Abinader y del PRM. Y el PRM ganó esa elección. Mi prima, una mujer de compromiso, se ocupó primero de su gente, y 2 años después, hablando con el presidente a través de WhatsApp, el presidente le dijo: fulana, mira, ya yo estoy cansado de que cada vez que yo te hago un señalamiento para ponerte en un lugar, tú me mandes a una persona. Ya no más. Tengo este espacio en tal sitio. Mi prima es una mujer muy bien formada a nivel técnico y profesional, maestra de profesión, con varias especialidades. Su más reciente especialidad la hizo hace apenas 9 meses que se graduó, trabaja en el sector público, es una servidora que trabaja, es una servidora que sirve, y es una gran política. El PRM es un partido que ha sabido organizarse, que ha sabido articularse bastante bien. Por ella sé la historia del partido, porque yo la vi en las reuniones en su casa, yo vi las reuniones, yo vi sus visitas a la capital, yo fui testigo, y en cada oportunidad que hablé con ella siempre le recordé algo: no te olvides que has sacrificado mucho por un partido que lo único que te ha dejado es deudas. Hablaba del PRD. Preocúpate de ahora en adelante por construir la estabilidad y la tranquilidad que necesitas, porque ya honestamente yo tenía 40 años, ella tenía 50. O sea, mi prima estaba muy comprometida con ese proyecto, y lo sigue estando. Y el PRM es un proyecto que fundó Luis Abinader, que fundó Hipólito Mejía, y era lo que yo decía ayer a mi amigo Casals, que ese partido es de Luis y es de Hipólito. Si alguien tiene que presidirlo es Luis. O sea, que mejor presidente que Luis, luego de 2 presidentes, Andrés Bautista, Ignacio Paliza, y luego de 2 secretarios generales que ha tenido, Carolina Mejía, y antes de él, ahora se me escapa el nombre de quien fue previo a Carolina, pero ese partido lo fundaron Hipólito y Luis, junto a todos aquellos PRDistas que, como mi prima, creyeron en el proyecto, y 6 años ya en el gobierno. El partido tiene que replantearse qué va a hacer. Nos vamos a desgastar en una disputa, en una pelea interna, o nosotros vamos a hacernos cargo de organizar la casa lo suficientemente como que esté bien preparada para el proceso del año que viene. Yo entiendo, y lo decía ayer a mi amigo Casals, que entendiendo que la solución a lo interno de la dirigencia del partido era no pelear ni gastar energía en campañas que no van a llevar para ningún lado más que de gastar
psicológicamente a la sociedad con un rifirrafe de dirigentes que quieren ser directorcillo, secretario general de una facción de un municipio. Más allá de eso, el partido tiene que prepararse, este partido, el PLD, la Fuerza del Pueblo, tienen que prepararse para competir en el 28. Quedan 2 años. El sábado, domingo, 2 años se van a cumplir de el segundo gobierno de Luis, le quedan 2 años. Y en 1 año ya hay campaña interna. En 1 año y 2 meses habrá que elegir candidatos. En 1 año y medio, elecciones municipales. Que estamos en el municipio que vivo contando las horas y los minutos para salir de la que tenemos como alcaldesa. Los pueblos se equivocan. Y entonces, en mayo, elecciones presidenciales. El PRM tiene 2 fuerzas con mucho potencial para competir en el 2028. Son Carolina y David Collado. Todo parece indicar que los astros se están alineando con la causa de David, pero Carolina sigue siendo una fuerza importante con una proyección significativa y tiene que interpretar el momento político que se está viviendo. Ojalá y que lo interprete correctamente. Desgastarse en una campaña interna sería antiestratégico, porque la estrategia, el propósito de todo esto es retener el poder. El PLD tiene también un reto, desgastarse en una campaña interna o decidir con tiempo quién puede competir de manera sólida de cara al 2028 por el partido y la Fuerza del Pueblo. Bueno, la Fuerza del Pueblo ya decidió su candidato hace 10 años. Entonces, el asunto es ese. La política y la sociedad a la que la política refleja está cambiando. Entonces, sé que hay una ventana que se está abriendo. Hoy el amigo Andrés Van der Horst escribe un artículo interesantísimo. Que Andrés, el vengador que nadie pidió, búsquenlo hoy en el Listín Diario. El vengador que nadie pidió. Andrés en este artículo habla de este fenómeno que los políticos deben de entender, que las voces influyentes de la opinión política deben de entender para no cometer el error en una sociedad que la mayor parte de la gente siente desafección por los partidos políticos, pero no por la política. En un momento donde prevalece mucho la posverdad, donde los hechos se cuentan desde una perspectiva emocional, se desnaturaliza la realidad peor que como se ha hecho tradicionalmente y se construyen nuevas narrativas que casi siempre subvierten el resultado de cualquier discusión o de cualquier proceso. Debe de ser esa la ocupación de los políticos hoy. ¿Cómo yo logro construir un discurso que sintonice con una sociedad que gran parte de los votantes no le están prestando atención al color de mi partido? No tienen un vínculo afectivo por el partido que yo represento. No podemos caer en la locura de Estados Unidos o en la locura de otros países, por ejemplo España, Inglaterra, etcétera, donde hay una incertidumbre enorme, porque los temas que ocupan a una parte importante del liderazgo político son temas de laboratorio, temas subversivos. Hace exactamente 10 años, yo en el 2016, 2018 más o menos, yo estaba en la casa de mi hermano y mis sobrinas estaban en la escuela todavía.
Mi sobrina mayor tiene 4 años que se graduó de 4 o 5 años que se graduó de bachiller, y la mayor de mi hermano, y la más pequeña tenía 11 años, más o menos, estaba sexto, séptimo grado. Por cosas de la vida, yo no soy muy de tocar las vainas, estaban en el proceso de compra de útiles escolares y estaban los libros de ellas ahí. Me pongo a hojearlos y me pongo a leer cuestiones de los libros. Me llamaron a la atención algunas cosas que vi en los libros, pero lo dejé ahí. Como yo era muy asiduo a visitar la casa de mi comadre y cuñada y la casa de mi hermano, mi mamá iba con mucha frecuencia. Ahora mi cuñada, su hija se la llevó, la mayor, a vivir en Estados Unidos. Mi hermano no vive acá tampoco. Ya no voy con tanta frecuencia, pero en esos años, 2019, 20, 21, yo iba con mucha frecuencia, 1 o 2 veces al mes. Me sentaba con mi comadre a hablar, y muchas veces mis sobrinas haciendo tareas, yo tomaba los libros y los leía. Me quedé con algo que había visto en la primera revisión del libro de historia, y seguí revisando los libros de historia. Ya unos años antes, mi tía me había hablado en el 2016, 2015, de que el hijo de mi primo, el hijo mayor de mi primo, que se estaba casi graduando de bachiller, se había graduado hace unos años, en el liceo que él estaba, en medio del gobierno de Danilo, le daban creol. Y no estoy hablando de un liceo en un batey cañero. Estoy hablando de un liceo en San Isidro. Y no San Isidro de aquel lado, estoy hablando lo que llamamos San Isidro, que es lo que va desde las Américas hasta la zona franca, que ahora se llama Fernández Domínguez esa avenida, pero como hablo de hace más de 10 años, todavía no la llamábamos plenamente por ese nombre. Entonces, Eury se llama el hijo de mi primo. Mi tía me cuenta eso. Me había quedado con esa inquietud y empiezo a leer el libro y veo que la historia que está contada en el libro de historia de mi sobrina está muy alineada con lo que mi tía me está conversando, que ella discutía con su nieto, que vivía con ella, vive todavía. Su nieto le decía que le ponían como tema de discusión o de investigación en la escuela. Él estaba en un politécnico, le daban creol. No tengo problema con el creol. La pregunta es cuál es la necesidad o la utilidad del creol en un país que debe de ocuparse de que de quien venga a República Dominicana a aprender el idioma, no necesariamente nosotros tengamos que aprender el idioma del que inmigra, no importa el número que lo componga. Ahora, tener nociones no significa adaptar nuestro sistema educativo al inmigrante. Esa es mi visión. Entonces, hoy el periódico Listín Diario nos cuenta de que la ADP dice: la historia de República Dominicana ha sido sacada de los textos. Cuando vas a donde está publicada la información en el periódico Listín Diario, dice que la Asociación Dominicana de Profesores expresó que con el paso de los años la historia de República Dominicana la han sacado de los libros que llegan a las escuelas, específicamente en el libro abierto, un registro de los libros de texto y material educativo que los estudiantes del sistema público preuniversitario utilizan en los diferentes grados, asignaturas durante su proceso formativo. En este libro abierto, los expertos que lo han evaluado encontramos que nos están desnaturalizando la nacionalidad dominicana, detalló el secretario de Investigación de Estadísticas de la ADP, Ángel Cuello. Él dijo que la historia dominicana y muchos episodios trascendentales lo han retirado, y ante esta situación los docentes dominicanos mantienen consigo libros de ediciones antiguas para consultarlos y compartirlos con sus estudiantes, para que estos indaguen más y realicen sus tareas en casa. La ADP manifestó que esta situación se ha visto desde hace alrededor más de 20 años. Una línea dice esto: no es un neoliberal.
esto nace de las corrientes progresistas que se han instalado en todas las instituciones. Esto no es neoliberal, no se confundan neoliberalismo como concepto, no tiene que ver nada con esto. Pero vamos entonces, él dice que del neoliberal desde ya hace más de 20 años han venido con una consistencia exigiendo, dando préstamos a instituciones, dice él, al ministerio y a los ministerios en Latinoamérica, justamente para ir sacando la identidad de los pueblos. Yo decía, cuando me leí el libro de historia de mi sobrina, estaba entrando ya casi en el siglo final del bachillerato, y leí todo lo que estaba allí, me detuve y hablé con mi comadre, y hablé con mi sobrina, le dije yo, esa no es la historia dominicana. Primero, esa no es la historia dominicana, y segundo, hay que tener cuidado, comadre, con lo que a sus hijas le están enseñando en la escuela, porque el día que usted más no lo piensa, se la mandan vestida de hombre para acá. Mucha gente se burlaba y se sigue burlando de muchas de las cosas que yo digo. Aquí viene mucha gente y se burla. Los que se burlaban hace 6 años, cuando yo hablaba 5 años, cuando yo hablaba de los encierros, hoy no vienen a comentar. Después de lo que se ha visto en el Congreso de Estados Unidos con Fauci, después de lo que hemos descubierto que fue toda la farsa del encierro del 2020 al 2022. Y cómo Luis Abinader en febrero 16 del 2022 tiró todo bajo la alfombra y olvídense de encierro, de aquí no pasó nada. De cómo se radicalizaron muchas posturas en medio de esto. Pues esto es de la misma manufactura y es el mismo argumento. Y hay un grupillo de progre mala clase en el patio dominicano, de cabezas repitiendo consignas, cabezas llenas de mierda, que quizás lo único que tienen es mucho alcance, mucha notoriedad, pero poca sustancia. La historia dominicana se está desnaturalizando. Hay algo que a mí me satisfizo mucho hace unos años, y fue cuando me topé con un lío que se le armó a un joven, tenía unos 27, 28 años, él en ese momento menos, 26, llamado Tedejagua. Yo no lo conozco, no lo conocí en ese momento. Julio César Valentín es su nombre, nada que ver con el político de Santiago. Y me topé con él contando la historia del Duarte joven en el barrio de Santa Bárbara, donde Duarte creció. Quien no conoce la historia dominicana lo suficiente, pues cree que Duarte nació, igual que Jesucristo, en un pesebre rodeado de cabras, y que fue elevado a deidad. No, Duarte fue un hombre común y corriente como tú y como yo. Común y corriente. De una familia económicamente cómoda, que tuvo acceso a una buena educación, y esa buena educación despertó en él inquietudes que venían forjándose en ciertos sectores de la sociedad dominicana, y él entonces de esas inquietudes la motorizó a través de una serie de acciones que llevaron a articular un movimiento que terminó dando como resultado la independencia dominicana. Pero ese Duarte también fue humano, se enamoró, mujerió, etc. Y al final del siglo XIX, en una serie de cartas que están ahí, pues se contaban las aventuras de otro amigo de él, de la adolescencia y de su juventud temprana, en esas calles de Santa Bárbara. Y nuestro amigo Julio César Tedejagua cometió el terrible pecado de decir que Duarte devaneaba por las calles de Santa Bárbara detrás de algunas damas. El devaneo, el andar detrás de nalga y vaina. Y eso generó una indignación que el Instituto Duartiano llamó prácticamente a linchar a este muchacho. Yo me hice eco de eso y entendía que muy por el contrario de linchar a Tedejagua, lo que había era que darle espacio para que jóvenes como él, y luego conocí a Edwin, pudieran contar la historia en un lenguaje que pudiera conectar con las generaciones más jóvenes, y que las generaciones más jóvenes puedan conocer cómo se forjó y cómo se ha desarrollado y qué sostiene a través de la historia la nación donde vivimos. Porque los países que no tienen vínculo con su historia se erosionan, y eso es lo que se busca,
Y eso es lo que dice el director de investigación. Y eso es lo que estos organismos están buscando construir. Individuos que no tengan vínculo afectivo, emocional con la tierra donde han nacido, para ser fácilmente manipulables y empujarlos en la dirección que ellos quieran. ¿Está pasando eso en el libro de historia? Eso comenzó en los gobiernos de Leonel Fernández. Eso lo comenzó la gestión de la llamada Melo de Cardona, que fue el germen de un montón de decisiones que hoy son cancerígenas para el sistema educativo dominicano, como aquella famosa expresión convertida en política de Estado, que ningún niño se quede atrás y hay que pasar a niños sin que estos niños sepan un coño. Hay que promoverlo, porque ningún niño, sea un bruto que no ha hecho la tarea ni ha aprendido, por la razón que sea, no puede quedar atrás. Y estamos viendo los resultados hoy en día. Yo tengo una amiga, tiene que tener 31 años ella, que es profesora. Se graduó muy joven. Ella tenía que tener, cuando se graduó, 23, 24 años, y es profesora en el Colegio San Vicente de Paúl. Ella hace 5 años, en el 2021, como estábamos en pandemia, yo dedicaba mucho tiempo, me sentaba con los vecinos a hablar. Esta es una vecina, y ella en el fin de año diciendo: Alberto, es increíble que yo tengo que pasar a 12 muchachos de este curso. Ellos no han ni siquiera asistido a la cantidad de tiempo que demanda que el sistema demanda para que un niño con presencia en salón, estamos hablando no de la clase presencial per se, sino la presencia de estar en las clases que se daban remotas, todo esto. Ellos no participaban, pero tenía que pasarlos, porque de lo contrario, la directora del liceo y toda la plana que toma las últimas decisiones no iba a promover los incentivos que le correspondían. Ellos estaban obligados a promover a estos niños. Eso es lo que estamos pariendo. La sociedad se va a joder, y no es porque las generaciones más jóvenes sean desafectas, es porque las hemos formado y las estamos formando para que sean desafectas. Entonces, ese joder la sociedad, ese pretender, la famosa frase aquella, we know better, nosotros sabemos mejor, que un grupo de burócratas en ciertos círculos de intelectuales y académicos fuera de República Dominicana, fuera de Latinoamérica, fuera de Estados Unidos, fuera de nuestro círculo, deciden por nosotros. Está pasando con la historia, está pasando con el lenguaje, está pasando con la lengua española, que es la lengua materna, está pasando con todo lo que tiene que ver con el vínculo y la identificación con nuestra nación y con la dominicanidad, no solamente acá, por donde quiera, porque hay el mismo problema en Argentina, en Brasil, en Venezuela, que fue uno de los primeros laboratorios donde esto se puso en práctica, Colombia, México, Chile, todas partes la misma mierda. Y mientras seguimos saliendo mal en PISA, estamos erosionando temas fundamentales que ayudan a establecer el vínculo y el sentimiento de pertenencia del joven que va a tener que tomar las decisiones en 20, en 25 años sobre el rumbo que va a tomar el país. Nos vemos en un próximo video.